Si todavía sigues pensando cómo pasar tu Navidad, pues te voy a dar unas cuantas razones por qué ir a Letonia y celebrar ahí la Navidad es una de las mejores opciones. Hola a todos, soy Ela, la letona en México. En este video me gustaría compartir con ustedes por qué creo que el Año Nuevo y Navidad en Letonia, en Riga en lo particular, realmente es algo maravilloso, increíble y les puede dar una experiencia fantástica de pasar esas fiestas. Puede ser una excelente opción tanto para las personas que quieren visitar Letonia solo por unas cuantas semanas o también para los que quieren pasar ahí todo un año y van a ver que esta época navideña no los va a decepcionar. La primera razón por qué la Navidad y Año Nuevo en Letonia realmente son especiales, pues simplemente por el hecho que es invierno. El invierno en Letonia pues sí es bastante frío y obviamente está nevando. ¿Qué tanto? Honestamente depende mucho del año. Por el tema del calentamiento global, pues también Letonia es uno de los países afectados bastante, obviamente. Por cierto, ¿cómo en general es el clima en Letonia? Ya les he contado en este video de cómo es clima en Letonia para que vean también que no todo el tiempo hace frío en Letonia. Hay épocas cuando no hace para nada frío, pero pues en invierno obviamente sí, por lo general. Y obviamente este cambio de estaciones, el hecho de que está nevando, hay nieve, hace frío, pero rico, tal vez, bueno, algunos lo consideran rico, otros no tanto, pero también estamos cambiando obviamente pues de ropa, estamos sacando todos los suéteres, abrigos, zapatos calurosos, o sea, todo este cambio que implica el cambio de estaciones también te está ayudando a sentir aún más esta felicidad, esta alegría navideña. Entonces el hecho de que ya sea invierno, haga frío, haya nieve, si tenemos suficiente suerte, eso ya nos indica que estamos a punto de celebrar Navidad y Año Nuevo. La segunda razón pues viene de una forma muy lógica de la primera opción, que por ser invierno en Letonia sí notamos muchísimo la cantidad de luz que hay, que cambia demasiado. O sea, imagínate, si en verano podemos decir que hay ciertas noches que incluso a las 11, 12 de la noche todavía hay luz, o sea, no como en pleno día, pero sí hay bastante luz y a las 3 empieza a amanecer. Pues en invierno pasa justo lo contrario, como a las, ¿qué será? 7, 8 amanece y a las 3, 4 ya está todo oscuro, ya parece de noche. ¿Cómo seguimos con nuestra vida? Pues igual que en cualquier otra estación del año, eso no afecta. Bueno, por lo general, pues los horarios de trabajo no cambian, los niños van a la escuela, todo sigue igual a pesar de la cantidad de luz que es mucho menor. Eso también afecta bastante a mucha gente que cambia su humor, empiezan a estar un poquito más deprimidos por no tener tanta vitamina D que nos da el sol. Pero bueno, eso ya llega al final, ¿no? Mientras en diciembre todavía creo que la gente no está tan cansada de esta oscuridad, pero también este hecho de no tener tanta luz también nos va indicando que, oye, ya estamos en invierno, que quiere decir que estamos llegando a las fiestas de diciembre, que normalmente pues le gusta a la mayoría de la gente. Para alegrar nuestra vida en esta época también viene la razón número 3. Las decoraciones navideñas que se ponen en toda la ciudad, en los centros comerciales, en todos los lugares, pues obviamente ponen las decoraciones navideñas que también alegran mucho la vida. O sea, imagínate si como a las 6, 7 de la mañana tienes que estar esperando un autobús, por ejemplo cuando iba a la universidad, así me pasaba, y todo está oscuro, estás dormido, con frío, y por lo menos la ciudad se ve alumbrada, muy bonita, pues eso también ya está calentando tu corazón, te alegra la vida, realmente eso te ayuda muchísimo a mantener un ánimo bueno, seguir siendo pues positivo, con más energía, o cuando vas saliendo pues igual todos los arbolitos ya están llenos de estas decoraciones, o sea, en general cada uno se pone lo más creativo posible con estas decoraciones que puede alegrar su vida y también pues regalar un poquito de esta felicidad a otros. Entonces esto realmente también pues calienta bastante durante el invierno en Letonia. Número 4. En esta época hay una cantidad impresionante de diferentes mercaditos que se ponen en todos los lados. Este año creo que pues ya no fueron tantos por la pandemia y por la situación que estamos viviendo en la actualidad, pero por lo general sí, se ponen un montón de mercaditos. En letón le decimos
Tyrdzień, y ahí podemos encontrar muchísimas cosas, muchísimas artesanías, muchísimas cositas justo de la época, algunas bebidas, algunos productos, alimentos, dulces. Todo eso también pues obviamente te ayuda a sentir que realmente estamos en una época muy feliz, ¿no? Y a pesar de la oscuridad que puede deprimir a la gente, el cansancio que llevamos porque todo el tiempo está oscuro o porque a mucha gente no le gusta el frío y pues ni modo, tienen que estar congelándose, pues estos mercaditos y todo lo que podemos encontrar ahí pues realmente también te ayudan como que a subir el ánimo, sentirse un poquito mejor y bueno, pues también una vez más sentir toda esta alegría que nos trae el mes de diciembre. La razón número 5, de hecho, no me había dado cuenta de esto, pues antes de venir a México no me daba cuenta de esto, que el hecho de que cambian las cosas que podemos encontrar en nuestros supermercados, que también es mucho más fuerte en Letonia, también te indica en qué temporada estamos y también te ayuda a sentir cierto espíritu de la estación. Por ejemplo, en invierno aparecen muchísimas mandarinas, entonces es una de las asociaciones más fuertes que uno puede tener con Navidad y Año Nuevo, un montón de mandarinas, unas galletitas a las que les decimos Piparkūkas, se parece un poco como las galletitas de jengibre, pero bueno, tienen sus toques muy particulares, muy letones, ¿no? Entonces el sabor, la cantidad enorme, impresionante de estas Piparkūkas, todo eso nos ayuda también a sentir el espíritu navideño, que estamos en una época festiva y especial. Otra fruta que también podemos encontrar en México es muy diferente de lo que he podido encontrar y probar, y tampoco se consigue tan fácil, pero es una de las cosas primordiales en esta época que se llama muy feo, de hecho en español, se llama caqui. Creo que tiene otro nombre, pero pues bueno, en los supermercados de aquí lo ponen como caqui. Suena feo, pero es una fruta súper riquísima, de verdad. Si no la han probado, pues tienen que probarla. Y durante el invierno en Letonia hay muchísimo caqui. Así que el hecho que aparecen ciertos productos, ciertos alimentos que podemos encontrar únicamente en cierta temporada, pues también nos crea una asociación de, no sé, me imagino una infancia feliz, de regalos, de Navidad, felicidad, alegría, año nuevo, esperanzas nuevas, nuevas metas que nos ponemos, o sea, todo esto lo que implica el cambio de un año a otro. La razón número 6, de la cual a lo mejor se van a dar cuenta solo los que ya han pasado un poquito más de tiempo en Letonia, pero es que si por lo general pues sí somos bastante pues reservados, fríos, si gustan ponerlo así. De hecho, sí es cierto que sí nos han nombrado como la nación más fría de Europa. Por lo menos así nos decían hace unos 2 años más o menos. Y sí, efectivamente, somos bastante reservados, diría yo. Pero cuando ya uno empieza a conocer al letón, pues ya se da cuenta que, o sea, es la primera impresión. No somos como los latinos que desde la primera vista nos ponemos como que a platicar con desconocidos o ya nos hacemos muy amigos. Pues no. Nosotros en este sentido somos mucho más lentos y reservados. Pero cuando una vez ya conoces a un letón, pues te das cuenta pues cómo somos, ¿no? Y que también somos muy amables, alegres, amigables, agradables, pero tal vez no a primera vista. Yo perfectamente me doy cuenta de eso, yo lo admito, pero lo que voy es que cuando estamos llegando a esta temporada festiva, lo que pasa es que la gente empieza a sonreír más, la gente se vuelve como diferente, más feliz, más festiva también. Incluso podemos empezar una conversación con un desconocido y como que en esta época, tal vez se le puede decir como el milagro de Navidad, Año Nuevo, que la gente realmente empieza a sonreír, a ser un poquito más abierta, un poquito más amigable, incluso con los desconocidos. Y realmente esta sensación, este ambiente también le agrega un poco más de felicidad a todo este ambiente ya de por sí pues bien bonito, navideño, con decoraciones, con un vino calientito, con sus Piparkūkas, olor a mandarinas, o sea, ya la gente realmente se vuelve más feliz en esta época. Y obviamente también la razón número 7 es que, bueno, sobre todo el 31 de diciembre lo que van a ver en Letonia es que la gente como loca anda corriendo por todos lados para comprar las últimas cositas todavía que hacen falta para, no sé, la mesa
o algunos regalitos, algunas sorpresas o para visitar a varias personas que quieres ver en este año antes de que se vaya. Entonces realmente este ambiente es muy loco, pero una vez más sigue siendo muy agradable, muy amigable, festivo. O sea, realmente es uno de los pocos días al año cuando la gente sí está pues más abierta, más feliz, más contenta, más positiva y lo transmite, realmente lo transmite. Creo que otra fiesta cuando nos ponemos así es Ligua. ¿De qué se trata esta fiesta? Pueden descubrir en este video que les dejo aquí arriba o también en la descripción. Entonces realmente es un ambiente muy festivo y muy lindo, muy positivo, que honestamente, lamentablemente, pocas veces podemos encontrar en Letonia. Bueno, no es algo que pase a diario, por lo menos pues este cambio realmente se nota muchísimo en la gente que está más relajada, más feliz y se siente muy agradable estar en un ambiente así, ¿verdad? Bueno, no sé si los latinos realmente vayan a sentirlo como algo raro, porque me imagino que así viven todos los días y al revés la van a ver rara esta felicidad en Letonia, ¿no? Pero por eso digo que a lo mejor si ya pasaron ahí más tiempo, pues van a darse mucho más fuerte cuenta de estos cambios que hay. Y la razón número 8, que realmente me encanta esta tradición y para mí sin eso no llega el año nuevo, es que justo a las 12 empieza a sonar un reloj al que le decimos curantes, el que suena 12 veces. Es un reloj que obviamente pues transmiten por la televisión, la radio y cada uno en su familia está ahí escuchando el reloj que suena 12 veces con una copa en la mano, que por cierto tiene que estar vacía porque cuando ya deja de sonar el reloj y empiezan los fuegos artificiales que anuncian que ya entramos al año que sigue, alguien tiene que abrir la champaña y empezar a servirla en las copas de todos. Algo importante, en estas copas no puedes dejar una bebida del año anterior, o sea, el año nuevo hay que empezar con el contenido nuevo en tu copa. Específicamente hay que llenarla con champaña. Y con eso, pues todos brindan en este momento. Y bueno, de ahí ya empezamos el año nuevo. Ya empezamos otra vez a comer todo como si fuera un año nuevo, un nuevo día, una nueva vida, todo de nuevo, como si no existiera un mañana. Y te vas a sentir bastante pesado y ya no vas a poder entrar a tu pantalón porque ya subiste demasiado. Pero no importa, eso ya va a ser el problema del próximo año. Por cierto, ¿qué es lo que tenemos en la mesa letona y qué tradiciones tenemos? También les dejo por aquí unos videos que pueden revisar y también en la descripción, y yo espero que una de estas tradiciones o platillos también pueden estar en su mesa navideña este año. Bueno, de Navidad o Año Nuevo, o las dos. Si alguna de estas tradiciones o platillos los inspira lo suficientemente para también implementarlo ya este año en su familia, me daría muchísimo gusto saberlo, así que en los comentarios estoy esperando ver qué tradición letona realmente los impresionó y que ya quieren implementar para darle la bienvenida al año 2022. Y bueno, por mi parte sería todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Si es así, no olvides ponerme un like, suscribirse al canal, activar la campanita y también comparte este video navideño y festivo con tus amigos. Por cierto, si uno de tus amigos también está interesado en ir a Europa o un país exótico interesante, pues recomiéndale Letonia porque creo que es una excelente opción. Y bueno, esto sería todo por hoy. Nos vemos muy pronto en el próximo video.